por estar acá. Primero, bueno, me quería presentar, soy Victoria de Beiji y estoy empezando con este ciclo de entrevistas con autoras, autores, en este caso, bueno, compiladora de la correspondencia entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf, que lo tengo acá. Manuela Barral, gracias por estar acá. Y, y bueno, quería empezar un poco a preguntarte cómo fue que llegaste a interesarte tanto por la vida de Victoria Ocampo, quizá por la vida más autobiográfica, ¿no? Y la figura autoral de ella. Gracias a vos, Victoria, por la invitación y la posibilidad de contar un poco sobre el trabajo de investigación, ¿no? Porque es una mezcla, la investigación académica tiene una pata, eso, como de la lectura y de la escritura, y otra de la fascinación. Y si yo tuviera que decir qué fue lo que apareció con Victoria Ocampo, es una figura que ha tenido muchísimos trabajos, investigaciones, miradas, lecturas, pasiones, y que sin embargo, al día de hoy, y un poco creo que es lo que está pasando con esta correspondencia que maravillosamente está circulando, bueno, sigue generando mucha atracción, y a mí lo que más me llamó la atención de Victoria Ocampo, y es un poco lo que estoy empezando a trabajar para el trabajo de la tesis doctoral, es por qué escribe tanta autobiografía. O sea, Victoria tiene su autobiografía, que la publica después de su muerte, que eso es una decisión de ella, y al mismo tiempo, en vida, recopila en sus testimonios todos los artículos periodísticos que publica tanto en su revista Sur como en otros medios como La Nación, La Prensa. Entonces, ese gesto autoral, como decís vos, de tener dos zonas, de dividir lo público, dividir lo privado, dividir lo que es en vida de lo que es en muerte, es lo que a mí me llamó la atención, y en general lo que ha sido más trabajado sobre Victoria es, bueno, su figura de directora, de mecenas, sí como escritora, pero me parecía que todavía había como aristas para seguir investigando, y bueno, yo soy licenciada en letras y decidí dedicarme a la investigación y ahí llegué. Me quedé con una cosa que dijiste recién, que hay algo en la figura de ella que genera como mucha atracción, también por parte de los lectores, ¿no? ¿Qué crees que es eso? Me encanta esa pregunta. Creo que son un montón de cosas. Por un lado, su vigencia, y por otro lado, su carácter pionero, ¿no? De todo lo que ella tan tempranamente se animó a hacer. Hoy hablamos de ella y es la figura icónica de Victoria Ocampo y el lugar que logró, producto de su construcción y de sus luchas y batallas. Lo que persiste eh, es la potencia de su gesto autoral, de decir, acá estoy yo, y aunque contra viento y marea, como ella misma dice, bueno, tengo algo para contar, tengo algo para aportar y algo para hacer. Y además ha hecho de todo. Le interesa el cine, puede llegar a Victoria Ocampo porque, bueno, quería hacer una película con Eisenstein como director sobre la Argentina. Eh, no sé, y así podría seguir. Después, a quien le interesa la literatura, bueno, fue amiga y se carteó y trajo a un montón de gente al país, ni hablar de Camus y de Virginia Woolf, que la visita y todo lo que ahora estamos viendo con la correspondencia. Entonces, por distintos lugares se le puede entrar a Victoria, y me parece que eso es un poco lo que sucede, que cada quien identifica una zona que le interesa y por ahí se puede meter. Por lo que leí de Victoria Ocampo, obviamente ella fue como una pionera y lo dijiste vos, ¿no? En Argentina, con acciones más concretas feministas, ¿no? Viste esas mujeres que fueron las primeras en hacer ciertas cosas, pero quizá no tanto desde la teoría o desde el pensamiento como Virginia Woolf. Y durante todo el intercambio epistolar que, mientras lo leía, me preguntaba, bueno, ¿será feminista? No, o sea, calculaba que sí, porque si tenía esta relación con Virginia Woolf, sí. Pero al final, bueno, en Virginia Woolf en su diario se ve claramente que sí lo es. Entonces, nada, quería preguntarte un poco sobre esto, y también si pensás que Victoria empezó un poco más en adentrarse en el feminismo más teórico, si querés, con este intercambio con Virginia Woolf. Algo que pensaba en lo que estábamos charlando de antes y que puede ayudar para responder esta pregunta es que Victoria Ocampo vive muchísimos años. O sea, ella nace en 1890, todavía estamos en finales del siglo XIX, y muere en 1979, y en 1971
la revista Sur, el último número que está a cargo de ella se llama La Mujer. Y ahí ella dice algo que a mí me encanta, que es, yo siempre quise dedicarle un número a la mujer y al feminismo, pero no encontraba respuesta entre el consejo de dirección, que eran todos hombres, y quizás tal vez por pereza, yo que lo podría haber impuesto, porque todos sabemos que Victoria imponía su deseo, no lo hice. Y este ejemplar llega un poco tarde, pero me alivia poder hacerlo. Claro. Y en ese ejemplar sí hay lecturas de Victoria de teóricas feministas, digo, no es que no, pero en su acercamiento es más como por Virginia Woolf, por las lecturas de Un cuarto propio, sin lugar a dudas, por la lectura de Tres Guineas, sin lugar a dudas, y después también ella lo vive en carne propia. No se puede separar, cuando es la primera mujer que se sube a un auto en la Argentina y la critican por andar en auto, su relación con su amante estaba también muy, muy atravesada por, sí, no la dejaban salir, no sé, tenía que usar coartadas y subirse a un taxi, o tener un departamento clandestino a donde ir a poder tener una relación sexoafectiva. Más ella empatiza con las dificultades de las mujeres, no solo porque ella las vive en carne propia, sino también, bueno, y en Virginia Woolf en su diario es muy claro, cuando ella va a tener una conversación, creo que es con Justo, y Justo le dice, pero señora, usted no es viuda, a usted no le compete el problema de los derechos civiles de las mujeres, porque usted no está teniendo este problema. Y ella se queda, que no lo puede creer, la cara rotez del general Justo, que le dice, ¿cómo? Yo estoy militando por una lucha que es de todas. Virginia es una figura que atraviesa toda la obra de Victoria Ocampo, con esto que yo te decía, ¿no? Que Victoria vive muchísimos años. En el 29 conoce la obra de Woolf muy tempranamente, apenas había salido Un cuarto propio, lee, se fascina, aprende, le permite para darle forma, darle explicación, contexto sexogenérico de sus problemas como mujer en el campo intelectual. A Victoria Ocampo los padres no la dejaron ser actriz. Digamos, ese nivel de problemas. Tiene que ver con Un cuarto propio, ¿viste? Ella habla mucho también de esa historia, ¿no? Que inventa un poco Virginia en La hermana de Un cuarto propio de la hermana de Shakespeare, sí. Sí, por eso. Digamos, y después ella dice, era esto, digamos, lo que a mí me estaba pasando era que yo no tenía acceso, digamos, así como Virginia Woolf tuvo acceso a la biblioteca de su padre, yo no tuve esa posibilidad, no tuve esa libertad, bueno, sí, tuve una formación de institutrices, pero no es lo mismo. Pero entonces, me parece que ese es lo que, con respecto al feminismo, lo que permite el libro, lo que permite el intercambio, es ir viendo el lento proceso que hay ahí, que no es inmediato, y tampoco es inmediato en Virginia Woolf. Virginia Woolf es feminista, indudablemente, es hiperpionera, tematiza la necesidad de dinero y un cuarto propio, pero cuando hay que cocinar, la que cocina es ella. Sí, total. Sí. Digo, por eso, en este momento de debates y de tantos feminismos diversos y múltiples, lo que permite el libro es historizar ese proceso tenso, complejo, y con Virginia Woolf en su diario, lo que se ve es cómo Victoria ya puede tomar una palabra y hacer una lectura de una obra, de una escritora ya hiperconsagrada, en clave feminista. Sí. Y lo que va a poder decir es, bueno, Virginia Woolf lee, analiza, denuncia la dictadura patriarcal. Y Victoria usa esas palabras, y ahí uno se queda digo, si uno empieza el libro a ver dónde está el feminismo acá, ahí uno dice, acá es indudable. Total. Pero también está buenísimo, como vos dijiste, ese recorrido que tiene que hacer el lector o la lectora al leer el libro, de primero ver una relación un poco más íntima, bueno, un poco no, y súper íntima entre las dos, y también el choque de personalidades, ¿no? Porque a mí me sorprendía la personalidad de Victoria, súper extrovertida y como atrayente, ¿no? Y dándoles regalos como súper voluptuosos, y Virginia Woolf mucho más recluida, ¿no? Parecía como más introvertida. A mí me llamó mucho la atención esas diferentes personalidades. Sí, y está buenísimo con el tema de los regalos, como Virginia dice, ay,
¿cómo lo llama? Mi ancestro puritano se va a ofender ante tantos regalos, pero después en una carta dice algo hermoso, como, bueno, ok, me mandaste estas mariposas hermosas, las voy a poner junto con el retrato de mi ancestro puritano, a ver si entre las mariposas y el puritano, bueno, llegamos a no te digo un balance, pero un acuerdo. A mí me gusta la palabra en inglés, Virginia es polite, más Sí, allá de que en total. algún momento se enoja y le puede poner un freno, porque tampoco es que, digamos, en esa cosa de ser polite, igual si le tiene que decir, por favor no lo hagas más, por favor no me envíes más regalos, se lo dice. Sí, sí. Y también algo que suma, creo, a este intercambio, bueno, todo esto que dijimos, es esa tensión, yo creo que yo como lectora lo vi y creo que muchos lectores lo deben haber visto o sentido, que es como esa medio tensión sexual entre las dos, ¿no? Que es un poco más como que una amistad. De hecho, vos lo mencionás cuando Virginia le manda una carta, en una carta a otra persona, a otra mujer me parece que estaba enamorada de Victoria Ocampo, pero creo que eso también suma un poco como a la historia, ¿no? Dentro del Por intercambio. supuesto, de hecho, para la contratapa elegimos el momento en el que Victoria dice, yo la admiré con admiración, ella me miró con curiosidad, tanta admiración por un lado, tanta curiosidad por el otro, que enseguida me invitó a su casa. Y Sí, sí, parece sí. casi como que se dio el match de Tinder. No, sí, está buenísimo eso. Sí, total. Em, sí, a ver, hay una gran atracción, hay una gran seducción. Yo en algún otro momento creo que hablaba de la imagen del cortejo, me parece que sí, que hay Sí, un cortejo de Victoria hacia Virginia que se ve en los regalos, en las cartas, en la escritura y en la importancia que tiene para ella la figura de Virginia. Eh, y después Virginia está verdaderamente intrigada y es verdadera su curiosidad, al mismo tiempo que cierto desconcierto. bueno, y por último quería ir un poco, lo mencionaste al principio, como las diferencias entre Victoria y Silvina, ¿no? Que yo conocí primero a Silvina y después llegué a Victoria Campo, y un poco qué diferencias encontrás vos entre ellas y qué fue quizá lo que te hizo ir más por Victoria Campo que por Silvina. Silvina es muy claramente una escritora de ficción, del género fantástico, Sí, es poeta además, y Victoria, su tipo de intervención y su tipo de operación y su escritura va por otro lado, incluso las cosas que cada una lee, el trabajo de Silvina con el género. Creo que como en la carrera de letras trabajé tanto con Silvina, me claro. quedé con ganas de después ir por el lado de Victoria, que me fascinaba tanto su obra magnánima desde una revista hasta tanta autobiografía y testimonios, y apareció después esto que te mencionaba de la clave póstuma y de cómo, bueno, ella decide intervenir en un legado póstumo. Ojo, Silvina también tiene obra póstuma, Mm, pero hay que pensar en la figura de Ernesto Montequín, que es quien se ocupa de editar. La diferencia también es en el tipo de eso, el tipo de obras que construyen. Victoria se dedica a lo autobiográfico y Silvina, si bien se nutre de muchos contenidos autobiográficos porque habla de su infancia, no sé, habla mucho también de sus casas, de, bueno, la gente con la que, las empleadas domésticas que trabajaban en su casa, lo hace en una clave claramente ficcional. sí. Hay una anécdota muy conocida, pero que es hermosa, que es que el primer libro de cuentos de Silvina Ocampo se llama Viaje Olvidado, Mm, y Victoria le hace una reseña en la revista Sur, y esa escena te permite entender bien hacia dónde va a ir una en el futuro y hacia dónde va a ir otra en el futuro, ¿no? Leyéndolo con el claro. diario del lunes. Porque Victoria le dice a Silvina que lo que escribe es incorrecto, que esos recuerdos de infancia que ella está escribiendo, ella como hermana puede testificar que son incorrectos. O sea, se pone a hacer un análisis autobiográfico de lo Claro. que Silvina está haciendo ficcional. Sí, bueno, te agradezco muchísimo por el tiempo. em, y bueno, nada, nos estamos hablando. Dale, Muchas gracias a gracias. vos por las preguntas y el interés. No, Chau, a vos. chau.